acompaña aquí en el estudio André Maxnuk. Él es el CEO de Mercer para México y líder para América Latina. Él ha estado con nosotros pues recientemente hablando de las tendencias del empleo y de varios asuntos vinculados, por ejemplo, a compensaciones. Y ahora pues toma nuevas responsabilidades. André, qué gusto. Bienvenido. No, gracias Rodrigo. Pues comienzo por ahí. ¿Qué implica, digamos, pues el que hayan ampliado tus responsabilidades al frente de Mercer? Sí, bueno, quisiera comentar dos temas. Primero, Latinoamérica obviamente tiene una participación importante en todo lo que es la economía global de avances. De hecho, hay proyecciones bastante interesantes de crecimiento que nos iguala pues, en la región con países como India, por ejemplo, en términos de contribución al GDP global. Nós vemos países como Brasil y Argentina que se están recuperando, México, aunque hay algunas incertidumbres, pues va yendo bien. Entonces eso nos posiciona Latinoamérica de manera distinta. Entonces mi nombramiento tiene que ver mucho cómo poder mejor apoyar las sociedades, las empresas, los individuos, ¿no? A prosperar en este ambiente. Y el otro que te comentaba un poco, también en México hemos tenido ahí en Mercer una buena experiencia en los últimos 2 años y medio, de un crecimiento bastante importante, no solamente bajo el punto de vista financiero, pero mejor apoyar a las empresas a desarrollarse aquí en el país, también a los ejecutivos e incluso el gobierno. Hemos hecho ahí trabajos también bastante interesantes de promover debates de ideas y de crecimiento. Entonces yo creo que todo eso se suma con esta nueva realidad, con este nuevo desafío que voy a tener. Claro, cuando se ve América Latina, ¿cómo la explicarías? Es decir, uno puede ver países como Argentina o Brasil. Brasil en sí mismo es un continente, mientras que Argentina, pues ya lo mencionabas, va en recuperación, pero muy vinculados ambos a materias primas. El mercado brasileño es doméstico y es grande, sí. Mientras México, un país de manufactura. ¿Cómo ves la región y cómo explicarías estas distintas velocidades? Mira, cuando vemos, incluso estaba hoy por la mañana con una lista externa viendo un poco la región, los primeros 2 temas que vienen que acaba desuniendo el tema político y económico, ¿no? Entonces, por eso que mencionaba antes la recuperación económica. Entonces, lo que vemos bajo el punto de vista económico es que los países tienen diferentes niveles de madurez, ¿no? Y diferentes niveles de ciclo económico. Entonces, Brasil y Argentina quizá recuperando un poco, México ahí entrando en un país, un periodo un poco más de incertidumbre, pues Chile y Colombia tuvieron un poco de dificultades en los últimos temas. Entonces, económicamente yo creo que traen diferentes temas. Y políticamente, pues, elecciones en Brasil este año, elecciones en México, los 2 principales países de la región. Entonces hay que acompañar mucho lo que va a venir. Entonces, yo creo que esos son los 2 primeros temas. Pero quisiera compartir también temas que son más como centrales o globales y que igual afectan a la región y que va a afectar la capacidad de competir en el futuro. Mercer está en Davos esta semana, ahí hablando de 2 temas bastante críticos, que es un tema relacionado al envejecimiento de la población global y cómo esto nos impacta pues, en carreras, en temas de prosperidad, en temas de acumular ahorro, en temas de salud y etc. Y otro tema de diversidad e inclusión, que todavía hablamos mucho del tema, pero el gap, el hueco global, por ejemplo, entre salarios de hombres y mujeres, tiende a crecer. Y quizá mencionar un tercer tema relacionado al futuro del trabajo, con todo el tema de disrupción, de tecnología, de mundo digital, pues cómo va a impactar. Y si Latinoamérica no se mueve de manera a pensar cómo va a ser el futuro en esas frentes, por ejemplo, hay muchas otras, pues seguramente va a ser mucho más difícil competir en el futuro. Por supuesto. Ahora, ¿cómo observas en el caso de México esta coyuntura de incertidumbre? Esto ha paralizado decisiones y estamos a la espera de definiciones, no solo el Telecán, pero también el tema político, que en Brasil supongo que no sé cómo sea la fase o cómo están comportando los negocios, pero ¿qué dirías de México y Brasil en términos de los procesos electorales que vienen? Y en el caso de México, todavía incluso agudizado por el tema Telecán. Sí, en México yo creo que son 2 temas que pueden impactar de manera igual los 2, ¿no? Entonces, es decir, el Telecán pues tiene impacto enorme sobre el futuro del país y obviamente la política. Entonces son dos frentes bastante equilibradas, ¿no? Yo diría que Telecán para mí me preocupa mucho porque cuando vemos el tema de, por ejemplo, consumo en México el año pasado, solamente por cuestiones de qué va a pasar, pues esto generó una oscilación bastante tremenda. Entonces, si viene ahora con las definiciones y que esto de hecho venga a impactar de alguna manera significativa la economía, pues esto puede generar otro tipo de volatilidad. Entonces, eso es todo de Telecán. Y de política, yo creo que viene un tema de haber o no disrupción como modelo actual.
Entonces México ha venido ahí con los últimos gobiernos, y tú conoces mejor que yo, pues una tendencia, las reformas, algunas funcionaron, otras no, pues qué debería ser en el futuro, y etcétera. Entonces la tendencia de disrupción con este modelo pues va a definir el futuro y el impacto del país. Yo lo veo de manera positiva, no quiero dejar aquí, yo creo que tanto NAFTA, Telecán, si funciona o no, yo creo que da a nosotros, bueno, aquí en México, la oportunidad de reaccionar y pensar un poco más en el futuro. Y la cuestión política, pues hemos visto las cosas buenas y malas en los últimos años. Yo creo que es un momento bastante importante de reflexión, de ver cómo queremos México en algunos años. Por supuesto. Ahora, de lo que mencionabas, que se discute como una de las tendencias que coincide además con lo que dijo Christine Lagarde justamente en Davos, el tema del envejecimiento, probablemente en Japón, en Europa, sí. En México ocurrirá pues, por ahí del 2035-40, pero lo que sí se está volviendo más inmediato para una región como la nuestra tiene que ver con la automatización de los procesos sí. Y lo que eso significa en la creación de empleos. ¿Cómo se observa desde Mercer? Sobre todo porque quizás estamos ante una suerte de globalización del talento, del alto talento, y no globalización en la otra parte. ¿Qué está pasando en ese frente? Necesitaremos 2 programas más para platicar de todo, pero quizá rescatar 2 cosas. El tema de digitalización o temas de automatización, temas de inteligencia artificial, para mí es un tema como nos posicionamos. Si usamos esto a nuestro favor para mejorar productividad, por ejemplo, o si nos vamos a tornar como rehenes de esto, ¿no? O sea, el impacto humano de la inteligencia y que nosotros seamos los protagonistas en definir una combinación de futuro con la tecnología, yo creo que es imperativa, ¿no? Y con relación a talentos globales, nosotros platicamos de la última vez, incluso de muchos expatriados, de mucha gente rotando en la región, y yo creo que eso es una fortaleza que Latinoamérica tiene, ¿no? El poder de su gente, el talento, y cómo usar esa diversidad en su favor, ¿no? Son diría como 2 de los temas pero hay muchos otros que podremos aquí reflexionar. Ahora, ¿cómo está la región en temas de equidad de género, es decir, en el lugar de trabajo? Porque ahí hay mucho potencial guardado esperando a ser detonado. Si tocamos solamente el tema de género, lo que vemos aquí que la región hoy es muy parecida con el resto del mundo, o sea, hay un gap bastante considerable tanto en oportunidades de empleo, como pagos, como estructura para poder desarrollar su trabajo, etc. Ahora, cuando vemos para los siguientes años, curiosamente Latinoamérica es la región donde parece que eso se va mejor desarrollar, o sea, que vamos a reducir esos gaps. ¿Y por qué? Porque era una región diversa y es una región que ve con una manera de integrar más esta cultura y apoyar el desarrollo tanto de sociedad como empresas y como individuos, ¿no? Entonces es un tema que hoy todavía es un eco bastante importante que hay que enderezar, pero hay condiciones bastante favorables para que Latinoamérica sea, comparado con el resto del mundo, una región donde más se va a desarrollar y reducir este gap entre hombres y mujeres. Y por último, André, ¿hay un punto importante que puede tomar las empresas en México para reducir esto? Es decir, mecanismos. Por ejemplo, he visto que en algunas empresas dicen, publicamos todos los salarios. Sí. Entonces ahí se hace insostenible, pues que haya diferencias, ¿no? Pues si hay un mismo puesto y hay una mujer y un hombre, pues está. ¿Qué dirías tú cuál es el camino? Cada industria es distinto, eso hay que entenderlo, pero ¿cuál dirías que es un buen camino? Mira, para mí un punto crítico es que la igualdad entre hombres y mujeres no se genera a través de condiciones iguales. Al revés, se tiene que generar condiciones desiguales, considerando las características de cada población, para que todos tengan la misma chance de desarrollo. Yo creo que ese es el más crítico de todos. Entonces, la mujer, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Es un tema importante, ¿no? Y ahora, si mantenemos o no las mismas métricas de desempeño, por ejemplo, cuando una mujer está fuera por cuestiones de maternidad, o si vamos a contratar desde la base, ofrecemos las mismas condiciones de salarios, de entrenamientos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el punto más crítico ahí está en las compañías, en sus políticas, crear situaciones que puedan posibilitar el desarrollo de los dos, ¿no? El tema de transparencia de salarios es excelente y hay un montón de otros. Por ejemplo, ¿cuántos candidatos tú generas para sucesión y posiciones de liderazgo?
Claro. Entonces, garantizar el pool de diversidad. Y por ahí va varias ideas concretas para que las empresas puedan mejorar en esto. Y qué interesante y sofisticado lo que dices, porque finalmente es cierto. Es decir, por ahí veía estudios en donde en las nuevas generaciones ya no es tanto la diferencia en que a una mujer le paguen menos que a un hombre cuando van entrando a una empresa, pero sí en el desarrollo de la carrera la maternidad se convierte en el factor diferenciador en el mediano plazo y tiene que ver con que las empresas tomen en cuenta las diferencias, ¿no? En el rol social que pueden tener unos y otros, ya sea que se iguale con las incapacidades o que finalmente se tomen consideraciones distintas que permitan contemplar eso y desarrollar carreras, ¿no? Mencionaste un excelente punto, porque no es solo un tema entre hombres y mujeres. Las nuevas generaciones toleran mucho menos temas de desigualdad de condiciones. Entonces, las empresas quieren generar un ambiente mucho más saludable, un ambiente mucho más competitivo. Seguramente tratar de ese tema es un tema que les va a abrir a más oportunidades de traer talento. Por supuesto, pues gracias, como siempre un gusto. Igualmente. Y por acá te vemos, ahora viajarás mucho y tendrás más responsabilidades, pero espero tengas tiempo. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias.